Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Periscopio, un nuevo programa, este programa aquí en UniTV. Iba a decir en el aire de UniTV, aunque en realidad es en el streaming de UniTV en el caso puntual. El domingo pasado tuvimos elecciones, el 22 de octubre tuvimos elecciones, hubo en algunos casos sorpresas, hubo alegrías, hubo tristezas, hubo indiferencias también, hubo de todo un poco, pero sin dudas afectó a gran parte del mapa político de la Argentina lo que pasó efectivamente el 22 de octubre. Algunos para mejor, otros para peor, otros para mantenerse en las líneas de flotación. Hoy vamos a hablar de cómo interpretar los resultados justamente de la elección del 22 de octubre, y estamos con Diego Tatián, que es ex decano de la Universidad Nacional de Córdoba, y con Eduardo Rinesi, ex rector aquí de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y como siempre con nuestros panelistas, María Pía López y Mario Santucho. Mario, casi ex arrancamos. panelistas. ¿Eh? Casi ex panelistas. Casi ex panelista, porque hay que ser, yo soy ex conductor, ex panelistas, ex rectores, ex decanos. Mario, ¿qué hacemos para pensar la elección del 22 de octubre que no salió, diría yo, tal como uno lo imaginaba? ¿O sí? Bueno. ¿O sí? ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo estás? ¿Qué hacen compañeros y compañeras? ¿Cómo andas? Bueno, sí, yo creo que se venía perfilando. Lo que venía un poco de la discusión del programa viene siendo un poco eso, ¿no? Si el triunfo de Cambiemos allá en el 2015, si la consolidación del gobierno durante estos 2 años era algo más bien impredecible, algo más bien excepcional, algo más bien pasajero, una especie de paréntesis, o si no, o si estaba configurándose una preponderancia por parte del macrismo, que yo creo que en esta elección es lo que se confirma. Por supuesto que todos esperábamos y apostábamos y queríamos a que esto no fuera así, pero evidentemente me parece que hay que hablar ya un poco de lo que también discutíamos después de las PASO, si había sido un triunfo o no del gobierno, y me parece que hoy hay que asumir que fue un triunfo, y yo diría incluso en toda la línea. Yo tiro como para ir pensando después entre todos, ¿no? Ir recortando, pero a mí la sensación que me da es que, salvando las enormes diferencias de contexto, de gobierno, de todo, quizás se pueda pensar esta elección de 2017, esta consolidación, de una manera similar a lo que sucedió con el kirchnerismo en el 2005. ¿Se acuerdan que Néstor había ganado en el 2003 de una manera muy precaria, con un porcentaje de voto menor que la desocupación, solía decir Néstor en ese momento, y durante sus primeros 2 años se ocupó de, él decía, gobernar segundo a segundo, él decía como de consolidar una gobernabilidad en el medio de la nada, ¿no? Es la misma situación ahora, en eso hay una gran diferencia, pero en el 2005 gana Cristina de la provincia de Buenos Aires, le gana a Chiche Duhalde, y se consolida el kirchnerismo, esa especie de pato rengo que había surgido, se consolida claramente como el actor principal, y sobre todo lo que tiene para mí lo importante de esto es cómo se concentra el poder, cómo un juego de poderes que se puede pensar de una manera más fragmentada hasta ahora, en el que cada uno está viendo cómo negocia desde una posición de fuerza con el gobierno, de repente, a partir de estos resultados, me parece que ya se subordinan claramente al gobierno triunfante, digamos, y claramente el comando lo tiene uno, y por lo tanto todos los demás reconocen ese comando a partir de estas elecciones. Me parece que este es un primer elemento para tener en cuenta. Y un segundo elemento, rápidamente lo digo, después lo podemos discutir también, es que también se confirma que no es solo una preponderancia, habría que discutir, es uno de los temas en discusión, si está ya configurándose los rasgos de una hegemonía o no, discursiva, ¿no? No es solo, como habíamos visto en el 2015, que se quedaron con algunos términos en la discusión, como el futuro, como la limpieza, como el cambio, sino que yo creo que por lo menos hay 2 elementos que ya jugaron en estas elecciones y que son más preocupantes, que no es solo a nivel discursivo, marketinero, retórico, que es 2 casos tan fuertes este año como los en torno a los derechos humanos. Primero el 2x1, ahora lo de Maldonado, que impactó directamente la campaña y evidentemente no los afectó electoralmente al gobierno. Y el segundo, yo creo también muy importante, es el tema económico. Y los planes, dos grandes planes que creo que tuvieron bastante efecto en las elecciones de este tiempo, que son los créditos inmobiliarios para la clase media y los créditos al consumo popular, Argenta y demás, que creo que muestran un tipo de intervención muy clara a nivel de consumo, a nivel económico, que está dando resultados. Y obra pública también. Y obra pública. ¿Pía?
Bueno, yo estoy azorada todavía. Mari dice, de algún modo lo veníamos charlando, pero es cierto que ver los resultados con la contundencia que tuvieron los resultados electorales y el mapa de color amarillo que se dibuja a partir de ello, obliga, me parece, a preguntarnos esto que está diciendo Mario, que es qué es lo que está primando, qué tipo de valores pone en juego, porque cuando decimos si constituyen una hegemonía es la idea que está poniendo no solo un nivel de articulación política, sino también un tipo de valores que son diferentes al de las fuerzas políticas anteriores. Y entonces ahí me parece que es donde se vuelve dramático el ejemplo de lo que sucedió con el caso Maldonado o situaciones como el empeoramiento de las condiciones de detención de Milagro Sala días antes de las elecciones y que en Jujuy eso tenga mayores resonancias electorales, ¿no? Entonces me parece que también un poco la pregunta es qué pasó y también qué fuerza es la que está poniéndose en juego y qué tipo de valores acarrea, porque me parece que a veces lo que se nos hace difícil es pensar precisamente porque estamos puestos en una dimensión valorativa completamente antagónica a eso, y eso es lo que nos hace difícil pensar incluso la eficacia del macrismo, porque ya no es una eficacia de tácticas publicitarias, sino que me parece que también la pregunta es cómo está haciéndose eco o resonando en creencias más profundas de la vida social, ¿no? Hubo elecciones donde también ocurrió que lo que se proponía un discurso de mano dura en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo que en esa elección que Felipe Solá le ganó a Patti y a Rico no hace tantos años. Quiero decir, siempre hay un espacio para ese discurso y en eso me quedo pensando con decir lo de Milagro Sala. Digo, Tatián, ¿te sorprendió el resultado? ¿No te sorprendió esto que tenga apoyo social tan sólido, o por lo menos eso parecería el macrismo? Sí, no me sorprendió. Puntito más, puntito menos, digamos. Viene de Córdoba el Hay que compañero. decir que Claro, Diego viene de Córdoba. capital de la barbarie del siglo XIX, imagínate, no te sorprende nada. Bien. Ahora nos están disputando bastante ese puesto, digamos, en la cava, ¿no? Sí, Pero claro. no lo vamos a permitir. No, me parece que hay muchos niveles de análisis. Hay un elemento que es relativamente simple. Me parece que hay una maquinaria, una descomunal maquinaria de producción de sentido común que cuenta, como lo dijo el discurso de la presidenta después de conocer el resultado electoral, con una acumulación de poder como nunca se ha visto en la historia de la democracia reciente en la Argentina. ¿No? Bueno, eso produce efectos, indudablemente. No se puede decir que... No quiero decir que debamos reducir todo a eso, pero eso indudablemente es muy importante. Y el núcleo de ese sentido común, en lo que tiene que ver con los intereses directos, es que, bueno, había que hacer lo que estamos haciendo, había un ajuste que, de alguna manera, cuyas causas son anteriores a este gobierno, y estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, bueno, en fin, lo que ya se sabe. Y la gente, digamos, está dispuesta a transitar por un escenario que es un escenario, bueno, de ciertas dificultades, de ajustes, en muchos casos de pérdidas de conquistas y de derechos para una porción importante, si no mayoritaria, pero sí importante de la población. Pero me parece que ha asumido ese relato en algún nivel como propio. Yo creo que ese es el centro de una eficacia que ha tenido el macrismo. Después, la temporalidad de la política es una temporalidad plural, es una temporalidad imprevisible, pero que no es abrupta. Es decir, fue tan brutal el cambio de un modelo de país a otro modelo de país que hubo una cantidad de gente con una cierta ansiedad de ver de que esa brutalidad iba a generar condiciones materiales para que emergieran, digamos, a aquellos que se veían afectados en sus derechos conculcados y demás, y eso no sucede así. Si uno ve, salvando la distancia, porque este es un gobierno de origen electoral, quise decir, que no es lo mismo que un gobierno democrático, digamos. El origen electoral es una condición necesaria, pero no suficiente para una legitimidad democrática, porque... pero si uno ve otros casos, como puede ser el 55, como puede ser el 66, ¿qué pasa después? Digamos, popularmente, con alguna resistencia, con las reacciones. Bueno, y hay una temporalidad que las cosas no son inmediatas, por decirlo de algún modo. Y hoy me parece que la idea de García Linera de que hay una ola que hay que esperar que se expanda, digamos, y que se agote en sí mismo, no esperar en un sentido pasivo, ¿no? Siempre digo yo, me gusta la expresión paciencia activa. Hay que estar dispuestos a que esto puede ser largo, a que el camino más corto es largo, y eso no significa, digamos, correrse de hacer lo que hay que hacer,
Y bueno, esa temporalidad es una temporalidad que no sabemos, porque tiene mucho que ver con una virtud de los actores políticos, pero también con lo que Maquiavelo llamaba la fortuna, es decir, algo que no dominamos, que no controlamos en lo que pasa, y la política en general es como un cruce entre la virtud y la fortuna, digamos, entre lo que hacemos, sin saber del todo nunca lo que hacemos ni a dónde va, y lo que no controlamos, y bueno, y eso genera lo imprevisible, por suerte, de la política. Ahora, quiero decir, hay una novedad, yo veo que hay una novedad en el macrismo, y después quiero decir algo de esta palabra, porque yo creo que no hay macrismo. ¿Qué hay? Yo creo que hay un señor que se llama Mauricio Macri, que ha sido capaz de concentrar una cantidad, sobre todo de animadversiones y de resentimientos, y de un conjunto de afectos públicos y de pasiones sociales, que es exitosa, digamos, en esa administración. Pero no es un sujeto social que pueda designarse con esa palabra. Por supuesto, digamos, hay un gerenciamiento de una cantidad de cosas heterogéneas. Sí me parece que hay un sujeto social kirchnerista, digamos, que tiene sus problemas, pero que tiene una positividad, una afirmación, que tiene una raíz, que tiene una historia, etc. Yo creo que el macrismo es otra cosa, la idea de un gerenciamiento de un conjunto de afectos públicos me parece que tiene que ver con eso, lo cual le da una vulnerabilidad, lo cual no quiere decir de que lo tumbe cualquier vientito, porque hay un plan estratégico empresarial puesto a funcionar sobre todas las cosas, judicialmente, en lo judicial, en la economía, en los medios, en el régimen de signos que genera las decisiones que se toman, etc. ¿no? Ahí cuando aparece la discusión por el sentido común en general, estamos hablando de un sentido común que termina impactando en un 5, 6, 7, 8% de la población y que tira las cosas hacia un lado o hacia el otro. Ahora, tomando lo que decía Diego, ¿no es un triunfo macrista, es un triunfo antikirchnerista lo del domingo? Eduardo Rinesi, por favor. Sí. Bueno, voy a evacuar su duda. Sí, yo creo que el macrismo fue muy eficaz en construir efectivamente al kirchnerismo como problema fundamental, la madre de todos los problemas que padece la Argentina y en articular una respuesta política y un discurso que en efecto se sostiene sobre esa estigmatización, sobre esa identificación del kirchnerismo, pero no diría por eso que no es un triunfo de eso, que coincido con Diego. Uno podría preguntarse todavía cuál es el nombre que le conviene a este fenómeno. Decimos macrismo a falta de otro, pero yo creo que hay una novedad allí. Hay una novedad, me parece que hay una novedad también me gustó por donde empezó Mario. La comparación con el 2005 me parece interesante. El macrismo, porque se ha dicho muchas veces, ¿no? Asistimos al nacimiento de una especie de cuarto ciclo político en la Argentina desde la recuperación democrática. Un ciclo alfonsinista, con una discursividad notoria, con un liderazgo notorio, con un conjunto de valores que se articularon en un discurso que en efecto signó una década corta. Decimos una década, pero pensamos en 4 años cuando decimos la palabra alfonsinismo, ¿no? Como sea, fue un ciclo muy importante. Hay un ciclo menemista, que también tiene su discursividad, que también tiene su liderazgo. Y hay un ciclo kirchnerista y hay un ciclo macrista. Estos últimos dos se caracterizan en efecto porque su surgimiento tuvo algo de inesperado, tuvo algo de debilidad también, y porque a los 2 años, en la primera elección a los 2 años, ganaron los oficialismos las 4 veces. Ganaron el oficialismo con Alfonsín, ganó el oficialismo con Menem, ganó el oficialismo con Kirchner y ganó el oficialismo con Macri. Eso no es una novedad y como se ha dicho también mucho, lo hemos leído mucho en los diarios estos días, habría sido muy raro. Tiene que ser muy malo un gobierno para que solo a los 2 años, que en la práctica son 1 y medio desde el comienzo de su gestión, una sociedad es el único caso, es el único caso el de la Rúa. Que en efecto era un gobierno estrepitosamente ineficiente, incompetente. No es el caso del macrismo, que me parece que han logrado resolver un conjunto de cuestiones, construir un discurso verosímil, identificar un enemigo igualmente verosímil. Y quisiera decir, construir un tipo de discurso que yo creo que tiene una gran eficacia
creo que no hay que despreciar esa eficacia. Me parece que fue la gobernadora Vidal la que el domingo a la noche, en medio de los festejos, explicando los resultados y tratando de caracterizar la nueva etapa que se abría, decía: esta sociedad está harta de que le mientan, esta sociedad está harta de relatos, de ficciones, de imposturas, que le digan una cosa por otra. Hay algo del descarnado realismo del macrismo, ¿no? De decir las cosas tal como las cosas son y de no andar con cuentos, que yo creo que no habría que despreciar como causa importante de su eficacia también. El discurso kirchnerista, que es un discurso que fue muy conmovedor, fue muy interpelante, fue muy apasionante, era un discurso que se sostenía también sobre un modo raro de hablar sobre la realidad, que no consistía en lo más fácil que tenemos siempre para hacer con la realidad, que es describirla. ¿Por qué raro? Porque el kirchnerismo es un discurso que consiste en... es un discurso muy exigente, ¿no? Alguna vez nuestro amigo Horacio González usó esa expresión refiriéndose al discurso del kirchnerismo. Un discurso muy exigente con sus audiencias, ¿no? Y esa exigencia a veces puede resultar un poquito irritante. Yo me pregunto, días pasados estuvo aquí en la universidad un querido amigo, ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, y advirtiendo, entre otras cosas, la cantidad de gente a la que, como lo digo en la frase de Sileoni, la década ganada no le llegó. ¿Y cómo debe ser para esa gente a la que la década ganada no le llegó escuchar en efecto que son sujetos de un derecho, que la universidad es un derecho, que la salud es un derecho? Para aquellos para los que esos derechos que postulamos durante 12 años no se materializaron, la hipótesis del derecho tiene algo de impostura, de narración, de cuento chino. En cambio, cuando vienen unos caballeros que son encantadores, que sonríen, que bailan, que son alegres, ¿no? Y te dicen: ¿sabes qué? Lo de los derechos son un cuento chino. Vos no tenés derechos, pero nosotros te vamos a dar una serie de beneficios cuya cuantía económica puede ser eventualmente tan importante como la de la plata puesta para garantizar derechos. Hay una diferencia en los modos de designarlo. Circuló por las redes, por los WhatsApp, ¿no? Una cosa que a lo mejor más de uno de ustedes vio, que a mí me pareció extraordinaria, un documento evidentemente redactado por algún empleado de una repartición pública en las últimas semanas, hace cosa de un mes creo que me llegó, donde aparecía la palabra derecho tachada por el jefe de quien había redactado el documento y arriba de la cual se ponía la palabra beneficio. Eso a mí me pareció muy interesante porque no estaba tachado el monto de plata asignado a dar eso que el kirchnerismo... Podría haber estado incrementado. Incluso. Podría estar incrementado. El problema no es la plata. Y el problema no es la plata por otra cosa que me parece que es fundamental para el macrismo, porque el macrismo está mandando facturas al futuro con una extraordinaria responsabilidad, con una falta de patriotismo inédita, de manera que en eso también el macrismo se parece un poco al menemismo, ¿no? Hay una gran transferencia de recursos. En estos 2 años hemos asistido a una gran transferencia de recursos, pero no es solamente la transferencia de recursos de los pobres presentes a los ricos presentes, sino que es una multimillonaria transferencia de recursos de los pobres futuros a los ricos presentes, que están embolsando a lo pavote a cuenta de nuestros bisnietos. Y eso también hace, porque una de las preguntas que nos hacemos mucho en relación con las elecciones del domingo pasado es cómo la gente vota en contra de sus intereses, cómo es que la gente tiene tan poco en cuenta su bolsillo. Yo creo que ahí hay una cosa también para considerar. Los bolsillos más afectados quizás no sean los bolsillos de quienes estamos hoy viviendo en la Argentina. Y hay algo de la cuenta, no de la fiesta del consumo que nos dimos durante el menemismo, sino de la fiesta loca de los ricos más ricos de este país que se está pagando con facturas a futuro. Tendremos una tarjeta de crédito que va a llegar con un interés importante, inusual, y que los plazos no sean el mes que viene, sino quizás generaciones posteriores. Esto no es la primera vez que ocurre en la Argentina. Nos vamos a ir ahora a una tanda y luego regresaremos a Periscopio. Usted no se tiene que ir porque en el próximo bloque vamos a hablar de la oposición. ¿Qué quedó de la oposición? ¿Cómo está configurada la oposición? O si estos muchachos vienen a full.
soy César. Débora. Sol. Juan Carlos. Soy Karina. Mi mejor amigo de la infancia era Chili. Mi sobrino, y con el que me crié. El chico de enfrente de mi casa. Lo conocemos desde chiquito y así le quiero mucho a loco ese. Con todo salía ese quilombo. Palará, es una buena pregunta esa, ¿eh? Jugamos al billar. Hasta con los bebotes, todo eso jugábamos. A la boleta, andar en bici. Después uno los va perdiendo un poco. ¿Quedó? Cada vez que nosotros jugamos a la pelota y caía la pelota para dentro de la casa, la agarraba, te la pinchaba y te la pasé, y después te la daba. Tirábamos los pelos, le tirábamos las almohadas, juguetes. Gente que estén en la computadora, gente que esté en eso, no, eran juegos donde jugar afuera, digamos. Cada uno hizo su camino, pero tengo contacto con él, mucho contacto, y es mi hermano. Cuando uno aprecia a un amigo, quiere que esté bien. ¿Así con el dedito? Esto es UniTV. Estás viendo UniTV. Esto es UniTV. Gracias por esperarnos. Estuvimos hablando todo el primer bloque acerca del macrismo, quienes ganaron las elecciones, todo esto vinculado a las elecciones del 22 de octubre pasado. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo queda la oposición. La oposición en un sentido amplio, también aquella que es más emancipatoria, que está discutiendo una cantidad de cuestiones, cómo está reconfigurándose el espacio de la oposición, si estamos en condiciones de decir, hay claridad en cuál es la oposición hoy por hoy en la Argentina. Diego, ¿vos qué opinás con respecto a esto? A la oposición, ¿cómo quedó la oposición? Porque hubo esquirlas para todos los wines. Sí, mira, en el bloque anterior hablamos de que hay una novedad en el macrismo que descifrar y que de alguna manera, digamos, hay que poner la inteligencia común a ver, digamos, el secreto de la eficacia. Ahora, yo también creo que hay una novedad en lo que podríamos llamar genéricamente, o por comodidad campo popular, que es una potencia que permanece, no diría que intacta, pero digamos con una presencia muy importante. Es la primera vez que después de una derrota, que normalmente han sido derrotas por golpes militares, eso también es cierto, pero que en una derrota, después de una experiencia de construcción, digamos, orientada por derechos, etcétera, etcétera, no ha habido algo que ha quedado totalmente diezmado, por decirlo de alguna manera, sino que está muy presente. Eso se ve no solamente porque ha habido una ocupación del espacio público en la Argentina en este año y medio como nunca antes probablemente se había visto en la historia inmediatamente después de una alternancia, y porque sacar la provincia de Buenos Aires un 37 y pico % del voto popular, que es un poco, que incrementa lo que sacó en 2015, salvo el 2011 me parece que ha habido una progresión y que ahora es algo muy importante, que está indudablemente ahí y que constituye, configura diría, un sujeto político, algo con mucha raíz. Ahora, ahí te estás refiriendo al kirchnerismo. Al kirchnerismo, por eso, ahí va. A mí, yo tengo la impresión siguiente, me parece que que ha sido dicho también, ¿no es cierto? Me parece que la ecuación, la dificultad de la ecuación, es que, por lo tanto, puesto que haya sido así electoralmente, sin Cristina no se puede y con Cristina no se puede. Claro. Sin Cristina no se puede porque es obvio, porque no hay una Hay fuerza. algunos que dicen sin Cristina es difícil ganar, con Cristina imposible. Claro, porque lo que yo veo es que esa subjetividad, que es un tercio, digamos un poco menos, pero para decirlo así, que tiene mucha consolidación, que tiene mucha contundencia y demás, se le hace muy difícil recuperar terreno en los 2/3 de antikirchnerismo que, como se dijo antes, han sido, digamos, uno de los propósitos fundamentales de este gobierno, es presentar que es una especie de plan cóndor en la región, no es solamente en la Argentina, presentar la experiencia de los gobiernos populares como una banda de ladrones que se robaron todo. Bueno, eso ha tenido mucha eficacia y veo difícil que Cristina, o incluso el kirchnerismo, ni siquiera Cristina ella como figura, pueda recuperar terreno en esos 2/3 que ha votado como ha votado, no por el macrismo, sino de alguna manera sacrificando una cantidad de cosas por una afectividad antikirchnerista. Entonces, ahí yo creo que hay algo que no sé cómo se resuelve, porque tampoco está en manos de Cristina o del kirchnerismo decir, bueno, nos corremos. Si se corre hoy el kirchnerismo no queda prácticamente nada. ¿Qué queda?
El asunto es cómo crear condiciones materiales, políticas, para que sea con el kirchnerismo, pero un paso atrás de algo nuevo que deberán hacer, que, digamos, a muchos nos gustaría que viniera por izquierda, pero eso es una expresión de deseo que no se sostiene demasiado. Yo soy un poco desconfiado en las demandas de que se trata de tender puentes con el peronismo tradicional, porque yo creo que, digamos, el peronismo, por supuesto, el votante peronista, que hay una cierta volatilidad, ahí puede, de hecho en el 2011 y en todo este proceso fue kirchnerista, pero con ciertos personajes como pueden ser Urtubey, como puede ser el gobernador Schiaretti, el propio Randazzo y Massa ni hablemos, son operadores de lo que podemos llamar en sentido amplio el macrismo. No se trata de ver a ver cómo nos entendemos, simplemente porque no hay ninguna posibilidad de entenderse con ellos. Ojalá me equivoque, pero veo que es así. De hecho, en toda esta campaña electoral se dedicaron a demoler la figura de Cristina. O sea, hay una funcionalidad objetiva para el macrismo. Estoy hablando de los dirigentes. Sí, sí. Saco el movimiento de Evita, que es otra cosa, ¿no? Me parece que... Sí, ahí lo que decía Mario es con Cristina es imposible, sin Cristina es difícil. Yo creo que con Cristina o sin Cristina así parecería imposible, cosa que vamos a hablar en el tercer bloque, no ahora específicamente. Porque además en las PASO ciertos gobernadores de algún modo quedaron más o menos bien parados, pero ahora no fue el caso, digamos, quedó todo bastante destruido, digamos, dentro del otro peronismo que aparecía como fuerte. Mario. Sí, un poco lo que decís vos. O sea, yo creo que de alguna manera se dibuja un escenario que es ideal para el gobierno, ¿no? Para el Cambiemos, ¿Por qué? Porque un poco lo que decís vos, casi todos los posibles referentes de una oposición fuerte al macrismo fueron derrotados por el macrismo, o por Cambiemos, digamos. Después, más adelante discutimos si lo podemos llamar macrismo o no, si conviene. Primero Cristina, en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que asumirlo. Su primera derrota electoral a manos de un candidato bastante pobre, ¿no? Que los últimos 2 meses no habló directamente. Por supuesto, con toda la maquinaria mediática, de gobierno, con toda la guita de enfrente, está todo muy bien, pero es verdad que era la principal candidata de la oposición, la candidata más votada, más popular, con más legitimidad, más inteligente y todo, y fue derrotada, digamos, por un candidato mediocre. O sea, imaginemos cuando se las tenga que ver con gente como Vidal, con la Sí, igual es relativo también, porque en realidad competía con Vidal también, bueno, pero con Macri. Pero después también estuvo el argumento de que era Scioli, no Cristina, ¿no? O sea, en este caso era Bullrich y le ganó a Cristina. O sea, en 4 copas le ganó. Pero más importante me parece la derrota de otra gente, ¿no? Como Urtubey, como en Córdoba. O sea, una cantidad de posibles presidenciables quedaron. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece una oposición prácticamente solamente con el kirchnerismo, como decía Diego, pero con un agravante. A mí me parece que creo que es la fórmula que le conviene a Cambiemos. ¿Por qué? Porque acá ya se empieza a discutir el 2019. Y en el 2019 lo que se empieza a discutir es si hay balotaje, como viene la mano. La primera que hay que ver es si el gobierno logra consolidarse mucho más, atomizar y destruir, digamos, a los referentes de la oposición, que parece ser una opción para ganar en primera vuelta, que no se ve tan descabellado. Recordemos que tiene que ser más del 40% y un 10% de diferencia, o más del 45%, y no habría balotaje. Pero en el caso de que no fuera así, de que le fuera mal el macrismo, que empezara a desgastarse su gobierno y demás, apostarían a un balotaje. En ese balotaje, el escenario ideal es replicar la confrontación en la cual ellos ya vienen ganando, que es si se vota contra el gobierno, se vota contra Cristina, contra el kirchnerismo. En esa, salvo que haya una gran crisis, que yo creo que sería un escenario posible para un triunfo de una oposición, me parece que en un balotaje, hoy lo que más le conviene al gobierno es que esté Cristina enfrente, o que esté el kirchnerismo, digamos, fuerte. Ahora, y una cosita, yo creo que de todas maneras me parece que la discusión, yo empiezo a ver una discusión que hay en la oposición, que es, un poco lo que decía Diego también, si se apuesta por la unidad de la oposición, hay bastante gente que está diciendo la apuesta es por la unidad, todos juntos, porque si no, no podemos, o decir no. El macrismo es una innovación, el macrismo modifica, yo creo que es así, modifica los términos del escenario, y por lo tanto lo que hay que hacer es producir una novedad, un poco como decía Diego, que pueda realmente discutirle en otro plano, en un plano que hay que animarse a entrar,
y a operar, digamos. Porque si no, la idea de una oposición sin una capacidad de interpelación fuerte y de discusión efectiva contra esta nueva hegemonía que está insinuándose, no le veo mucho futuro. ¿Y vos pensás que podría haber alguna novedad, René? ¿Qué podría ser una novedad, digamos? Porque está claro que así como están planteadas las cosas, en el 2019 estamos con un balotaje entre Macri y Cristina. Sería interesante poder pensar un 2019 no así como están planteadas las cosas. Quiero decir, a mí me perturba un poco pensar, pensar hoy si en el 2019 va a haber segunda vuelta, no va a haber segunda vuelta, si la van a terminar de demoler a Cristina o no la van a terminar de demoler a Cristina. Yo creo que el kirchnerismo hizo una cosa muy interesante durante los años en los que nació la vida política desde arriba del aparato del Estado, que fue, y lo dijo muchas veces, y me parece que esa es una marca de origen, y es una de las cosas que nos interesó y nos interesa del kirchnerismo, que es la recuperación de la política, la recuperación de la vida política, de la actividad política, de las discusiones políticas. Eso lo hizo desde arriba del aparato del Estado. A mí me gustaría que fuera capaz de hacerlo desde el lugar que ahora le toca ocupar, que es un lugar muy alejado, sacando por muy poquitos lugares del aparato del Estado que sigue ocupando. A mí me parece que hoy el kirchnerismo tiene que reinventar la política. No me preocuparía por pensar con qué líderes provinciales hoy hay que tender puentes. Yo volvería a tender los puentes que rompimos con las organizaciones sociales, con las organizaciones populares, con el mundo sindical, con el que rompimos imperdonablemente unos puentes que hay que reconstruir, porque no me imagino una oposición a un gobierno de derecha que va por los derechos laborales de los trabajadores argentinos sin el movimiento sindical de este lado. Me parece que hay que densificar el espacio de las grandes deliberaciones colectivas. Me parece que tenemos que volver a tener un espacio público, activo y lleno de discusiones. Me parece que de allí y solo de allí surgirán o no, pero yo no lo pondría como un a priori de la conversación hoy, los nuevos liderazgos que eventualmente puedan ser los candidatos que la oposición vaya a tener en el 2019 o en el 2023 o quién sabe cuánto. Me preocuparía no poder sacudir un poco el tablero del modo en que viene hoy barajada la discusión política e institucional y le reclamaría a un kirchnerismo que quiera estar a la altura de lo muy interesante que pudo hacer desde arriba del aparato del Estado, que fue inventar de nuevo la política en un país en el que se había dejado de hacer política. Me gustaría que hoy, cuando desde arriba del aparato del Estado se lleva adelante un proyecto muy distinto, se pudiera recuperar la política desde abajo. Pía, ¿estás de acuerdo? Sí, en parte con lo que está diciendo Eduardo ahora, porque creo que parte del éxito del macrismo también es construir a su principal adversario en estado de cerco, ¿no? Ponernos en un cerco y entonces desde el principio tuvo ese esquema, que es el kirchnerismo puede ser el 20 y pico, el 30%, hay que cercar ahí y que no salgan de ese corralito, del mismo modo que hace eso con los movimientos sociales también. Digamos, con el feminismo es claro eso, te ponen una agenda, dicen esta agenda se las aceptamos, el problema es cuando saltan hacia otros temas y todo el tiempo hacen eso que es generar como terrenos, en ese terreno te respetan, te aceptan, pero no si intentás desbordarlo. Entonces yo creo que uno de los desafíos para una oposición para este momento es romper esos cercos, ¿no? Y romper esos cercos tiene dos vías por lo menos, una es un conjunto de alianzas defensivas, en condiciones de transformación social encaradas por un gobierno de derecha explícitamente, tiene que haber posibilidad de construir alianzas defensivas entre muy distintos sectores. Y cuando digo alianzas defensivas, todo este año que transcurrió, había movilizaciones por separado, movilizaciones sindicales, movilizaciones de mujeres, movilizaciones por derechos humanos, pero en ningún momento se pudo trabajar la constitución de esa fuerza en común, que puede ser una fuerza en común no necesariamente electoral, en principio, porque tenemos 2 años sin elecciones. Y después la otra cuestión que tiene que ver con esto, pero que va más allá del momento defensivo, que es que ahí sí creo que le corresponde en gran parte al kirchnerismo como principal fuerza de la oposición, que es la capacidad de transversalizar agendas.
Es decir, poner en las agendas de un partido temas que no surgen de ese partido. Poner en la agenda, y cuando digo la agenda no es en un programa electoral, no es hacer los puntos para ir al programa, sino poder construir un sistema de encuentros, de alianzas y de porosidades que hoy no está. Eso, yo veo ese camino de oposición mucho más interesante que tratar de imaginar a Cristina o a Máximo Kirchner o a quien fuera tratando de negociar con Abel Medina, digamos. Eso me parece que es una vía muerta, ese retorno, digamos. Sino que puede volver a producirse ese diálogo, pero en el campo de construcción de un nuevo escenario político donde volvamos a la idea de transversalidad desde otra perspectiva, ¿no? Para eso se necesita mucha política, porque yo recuerdo también en la década del 90, donde efectivamente los grupos que reclamaban eran parcialidades, ¿no? Los grupos homosexuales, la legalización de sustancias marihuana, las radios comunitarias, en fin, cada grupo y nada que terminara de coser esos reclamos, por decirlo así. Nos vamos a ir a una tanda ahora, está bueno el debate, vamos a seguir en el próximo bloque, que no se tiene que ir usted, porque en el próximo bloque vamos a ver si tenemos macrismo o a Macri, o lo que sea, hasta el 2023 aquí en casa, o quizás tenemos alguna alternativa. No se vaya. De lujo hoy con Eduardo Rinés y con Diego Tatián. Y la pregunta que estamos guardando para este tercer bloque, hoy Periscopio hablando de los resultados de las elecciones del 22 de octubre, tiene que ver si tenemos macrismo para rato. Diego, ¿tenemos macrismo para mucho rato más? ¿Nos vamos haciendo la idea? Yo no creo que sea posible saberlo. Qué persona seria. No, pero te voy a decir lo que creo. Tengo momentos optimistas y momentos que lo son menos. Voy a empezar por acá y retomando un poquito lo que vos decías, me llamó mucho la atención una frase de Cristina en el discurso después de las elecciones, que dijo, no somos una fuerza televisiva, creo que dijo televisiva, somos una fuerza nacional y popular, ¿no? Hay un problema de todo lo que estamos hablando, porque lo que se disputa en eso es una idea de la política, ¿no? Todo el mundo es televisivo. Ella, de hecho, estuvo en la campaña disputando programas televisivos. Pero interpreto que lo que está diciendo no somos sustancialmente una fuerza televisiva, a diferencia de los otros que sustancialmente son eso, y no hay esa construcción ni transversal, ni tratar esa equivalencia de lograr algo nuevo, una singularidad nueva y demás, ¿no? Y ahí sí, me parece que hay en el macrismo una especie de, a mí me gusta definirlo así, un progresismo reaccionario, que de alguna manera ha puesto a funcionar una maquinaria de desmemoria, por decirlo así, sin raíz, y una colonización del futuro. También. El progresismo reaccionario es una colonización del futuro que impide que algo verdaderamente nuevo pueda irrumpir. Y lo que hace es asegurar las condiciones de perpetuación de lo existente y de multiplicación de lo existente, ¿no? Es como si fuera un plan estratégico, puesto a funcionar en una sociedad. Y eso lo está haciendo muy bien. Lo que yo creo es que, y a su vez, me parece a mí que en el kirchnerismo, digamos, o en las izquierdas y demás, hay una especie de conservacionismo
que se autopercibe como emancipatorio, que quiere preservar la política, la instancia política, el relato, porque para mí no hay política sin relato. El macrismo tiene uno, que tiene en el centro algunos conceptos, se habló mucho, ¿no? El de emprendimiento, cierto individuo que... Pero no lo hace funcionar como tal, digamos, oculta y representa a la sociedad como un conjunto de problemas que deben ser técnicamente resueltos en cada caso. Pero me parece que ahí lo que está en juego es la política y la instancia política. Si vamos a ser capaces de generar un tipo de afectividad política, porque también la política no es un conjunto de argumentos que caballeros se prodigan entre sí para modificarse sus creencias, ¿no? Son afectos que nacen a partir de ideas, fuerzas que generan esa potencia. Hay una cosa nueva que tendrá que surgir a ese nivel, que deberá ser nueva para mí. Por supuesto, no quiere decir que borre todo lo anterior, sino que lo herede, pero que lo honre llevándolo a otra parte. Cuando yo digo no lo sé, estoy diciendo eso es mucho lo que podemos hacer, pero es una condición, de nuevo, necesaria, pero no suficiente. No se hace sin una militancia, sin un trabajo, no surge sin eso, pero no surge exclusivamente por eso, ¿no? Ahí está lo que no controlamos, creo yo, también. Y por otra parte, me parece a mí que hay algo respecto a la pregunta concreta. Te voy a decir, voy a tratar de concentrarme en cuál es mi temor, y es probable que tengamos macrismo para rato si prospera una supresión de la instancia política, una destrucción de la política, y una persecución judicial, en este caso a opositores políticos, que genera condiciones de surgimiento de un ultraizquierdismo, por decir así, no político en el sentido, digamos, de generar, como alguna vez escuché decir a Pía, la política como conflicto acompañado de una conversación, porque finalmente se trata de eso. Una cosa sin la otra me parece que o está vacía o está ciega en su dirección. Y yo lo que tengo miedo es que el macrismo genere una supresión de la política acompañado técnicamente con un conjunto de pseudociencias que generan, digamos, un tipo de manipulación de conciencias y de cuerpos, y de pseudociencias que también impactan directamente en el sistema político. Por ejemplo, esto del voto electrónico es una cosa que si prospera, me parece a mí que tenemos macrismo para rato. Y nuestro horizonte es, o puede ser México. ¿Cuántas elecciones hace que gana López Obrador? No sé, 2, 3. Pero nunca gana. Y simplemente no se la dan. A ver, no me imagino, yo te digo esto, no me imagino que hasta ahora la democracia ha sido construir una mayoría electoral, 4 o 5 puntos, digamos así, viene el que estaba antes, como lo vimos en el año 2015, toma, te devuelvo a la Argentina. Bueno, no me imagino a Macri diciendo te devuelvo a la Argentina a uno que le gane por 3, 4, 5 puntos. Hay un sistema de dominación, un sistema de poder, que me parece que lo llamaría una posdemocracia, o como lo hemos entendido, una pospolítica, con mucha violencia, digamos, generando condiciones de violencia social, pero también una violencia ejercida, y con una vulneración de la formalidad republicana descomunal. Digamos, lo que estamos viendo en estos días frente a todos los tratados internacionales de los que Argentina es parte respecto al tema de Milagros Salas, pero no solamente es enorme. Entonces, y después todo es cuestión de interpretación. Si vos tenés la justicia, la prensa y demás, quién ganó las elecciones depende, digamos, cómo se interprete, cómo es todo, finalmente, ¿no? Entonces, ese escenario de supresión de la política, si prospera, si no hay una construcción de los cuerpos y de las ideas que pueden ser articulados en un relato que dispute el futuro y finalmente sea capaz de producir acontecimientos, para emplear una palabra filosófica, yo creo que podemos tener macrismo para rato, o para siempre incluso, con otros nombres. Ahora, eso no está dicho, no está dado. Como pasa siempre, va a depender de nosotros, de lo que seamos capaces de hacer, y un poco también de la fortuna, ¿no? En sentido clásico. De la fortuna. Sí. Rinesi, Creo que esto de la supresión de la política... Sí, estoy de acuerdo 100% contigo. Me parece que va en el sentido de lo que decíamos antes. Me parece que a ver, si nosotros no podemos mover un poco el tablero de los modos en los que hoy pensamos la política en la Argentina, yo creo que podemos decir con bastante seguridad que tenemos macrismo para rato. En los términos en los que conversamos hace un momento, está claro que la oposición hoy tiene en la Argentina un fortísimo problema de liderazgos y el oficialismo no los tiene.
El oficialismo mostró el otro día en medio de los globos una buena cantidad de líderes presidenciables, gobernabilizables. Y todos cuadradísimos. Todos cuadradísimos, todos con un discurso muy sistemático. De manera que me parece que de lo que se trata es de inventar otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa le daría el nombre de política, volver a recuperar la política en efecto como gran conversación colectiva, volver a recuperar la política como conversación con otros actores con los que hemos perdido demasiado tiempo sin conversar. Recuperación de la dimensión histórica de los procesos, de eso que recién Diego llamaba memoria, contra la desmemoria, memoria. Una memoria también no ritualizada, una memoria que tampoco puede ser meramente reivindicación de lo lindísimo que fueron los 12 años y medio mejores de nuestra vida, porque eso en efecto no convencemos a nadie, porque es ineficaz, digo, no podemos pasarnos reivindicando no sé qué pasado más o menos reciente. Me parece que se trata de poner otra idea de historicidad, otra idea de memoria. En el fondo, discutir con la ideología es discutir contra un modo de pensamiento que retira la historia de los argumentos, ¿no? La ideología es un pensamiento sin historia, la ideología es un pensamiento que retasea las condiciones de historicidad que vuelven verdaderos ciertos juicios. La ideología no son juicios falsos, son juicios verdaderos que retasean las condiciones de historicidad de su verdad. A esos juicios verdaderos que funcionan porque son verdaderos, si nadie denuncia, ¿no?, que a eso le falta la historia, hay que ganarles poniendo allí la historia, poniendo allí la discusión política. Me parece que ese es el desafío. No confiaría en ningún automatismo para suponer la fecha de caducidad de la experiencia macrista. Se lee en estos días, bueno, todavía el costo del ajuste no golpeó los bolsillos. Eso presupone que algún día, dentro de 6 meses, dentro de un año, cuando Aranguren vuelva a aumentar el 200%, no sé qué cosa, ahí sí va a tocar los bolsillos de los sectores humildes argentinos y vamos a tener otro 2001 y seguro que Y yo sería mucho más prudente respecto a eso. Sería mucho menos economicista respecto a eso. No supondría que depende de tan poca cosa el agotamiento de un ciclo. Me acuerdo cuando fue la crisis en Grecia, que algunos amigos decían, es muy fácil esto, digamos, se resuelve fácil, se salen del euro, viene Kirchner, asume en Grecia, hace una renegociación de la deuda y se acabaron todos los problemas. Digo, esto vinculado a lo que decía recién Eduardo Pía. Bueno, ¿tenemos macrismo para rato o no tenemos macrismo para rato? Vos viniste hoy triste. Yo ya les dije, no me hagas llorar. Después de lo que vine hasta acá, ¿te vas más triste o menos triste? No, me voy menos triste porque estamos entre amigos, conversando y pensando. Eso siempre es una situación de alivio y creo que mi último optimismo es ese, que mientras el estado de reflexión colectiva pueda sostenerse, está bueno. Me quedé pensando lo que decía Eduardo recién de la memoria, ¿no? Porque la memoria, en general nosotros la pensamos muy en relación a la dictadura y en general goza esa memoria, pero me parece que hay otro tipo de la memoria que es más fundamental, que es la construcción de narraciones colectivas. Y ahí yo creo que estamos sí en contra del modo en que funcionan los tiempos, ¿no? Y el modo en que triunfan ciertos tipos de discursos, etcétera. Por eso me parece que esta idea de que hay que volver al eje, ¿no? Volver al eje es volver a la construcción política, a las militancias, a las conversaciones y a la reflexión y a una historicidad que nos pertenece. Puede ser algo que pasa en otro tiempo muy distinto al que transcurren las elecciones, ¿no? Y ahí hoy creo que fue Diego que mencionaba a Álvaro García Linera con la idea de las olas, pero hay otra idea que me gustaría tener presente de García Linera, que es la idea de la revolución, ¿no? Cuando él dice uno puede estar toda la vida preparándose para que algo ocurra, es lo que le pasa a todas las militancias emancipatorias, el tema es que nunca puedes saber qué va a ocurrir. Y cuando ocurre, es una especie de azar muy frágil. Entonces lo que se termina haciendo las personas es tratando de cuidar esa extrema fragilidad que tienen los acontecimientos históricos para los cuales nos preparamos toda nuestra vida. Entonces, yo digo, más oposición activa, muy activa al macrismo, porque no podemos decir si tenemos macrismo para rato, pero ellos van a desarrollar estrategias muy inteligentes para quedarse hasta el fin de los tiempos. Entonces la pregunta revierte sobre nosotros. ¿Qué hacemos nosotros durante esa temporalidad, ¿no? ¿Cómo construimos? Yo diría una espera
que es al mismo tiempo una disposición muy hospitalaria hacia lo nuevo que pueda surgir, ¿no? La pregunta es si tenemos macrismo para rato. No sé lo que deberíamos hacer, lo que habría que ver. Ahora le voy a preguntar a Mario, ¿tenemos macrismo para rato? Tenemos macrismo para rato. A mí ni me pregunte porque ya sabrá. No. ¿Por qué tenemos macrismo para rato, Mario No, Santucho? Por favor, Mario. No, yo creo que para mí un elemento fuerte, o sea, si es objetivo, si la respuesta tiene que basarse en los términos objetivos, me parece que está claro. Si hay algo de la virtualidad en la política, que me parece que hay mucho de eso, yo sí creo que hay un poco lo que vienen diciendo, digamos, en general, pero sí me parece que hay algo que es la apuesta a que surja algo o no. Yo creo que en tanto sigamos en duelo y sigamos, qué sé yo, como... Yo siento como que mientras sigamos en la pantalla anterior, me parece que vamos a seguir permitiendo la construcción de un sentido muy, muy fuerte. Y yo ahí lo que me pregunto es entonces si no hay una nueva política en juego. O sea, me parece que habría que tratar de hacerse esa pregunta a fondo. O sea, salir del duelo es un poco tratar de, yo no diría reconocer, porque no me interesa ese término, pero sí tratar de entender, tratar de comprender qué es lo que está en juego en esta novedad política. Que yo creo que es una novedad política el macrismo. Hace rato venimos diciendo características que tienen que ver con que esto no es lo mismo, no es la dictadura, esto no es... Por supuesto que tiene una historicidad, pero a todas luces es un fenómeno político nuevo. Yo creo que hay que comprender y a partir de ahí sí, entonces, quedar disponible para una novedad. Y yo ahí digo como, un poco con el tema de la política como conversación. Yo creo que la política como conversación no debería olvidar otros dos elementos tan fuertes que están como fondo de esa conversación. Un poco uno decía Diego, que es el tema de la afectividad, o sea, de los afectos, de lo no racional, de una cantidad de elementos que funcionan ahí, que organizan el sentido común, que organizan la hegemonía, que cada vez más, sobre todo cuando el consumo pasa a ser más importante que el trabajo, sobre todo cuando los medios pasan a ser mucho más importantes que la plaza pública, los elementos que hoy están en juego. Y creo que ahí el macrismo está trabajando de una manera que nosotros no estamos en condiciones de... O sea, nosotros seguimos apelando a unos afectos mediados o fundados en una retórica. Y creo que hay que poder pensar de una manera eso. Y lo otro es que la conversación siempre está en juego también en torno al poder. O sea, la política es, en definitiva, el poder. O sea, en eso me parece que hay que ser realista y en ese sentido tenemos una simetría hoy como nunca vista, ¿no? La concentración de poder de todo tipo. Y ahí me parece que vamos a tener que también tener una capacidad de invención de poder reconocer otras formas de poder, ¿no? Hay que pensar qué serían contrapoderes hoy en esta situación. No sé si las imágenes anteriores nos van a servir. ¿Puedo contar una historia? Agradecer... ¿Tengo un minuto? Sí. No, una cosa que me acabo de acordar respecto a lo que decía Mario, que hace un par de meses estuvimos presentando un libro con Jorge Alemán y contó una historia que él siempre le cuenta, que es que se bajó viniendo de Madrid en el aeropuerto, en Ezeiza, y se puso a conversar con el taxista, que por supuesto macrista rutilante. Bueno, no se pusieron de acuerdo en la conversación hasta que Jorge, tratando de zanjar, dijo, bueno, pero finalmente, ¿vos estás mejor ahora o estabas mejor hace 2 años? Y el taxista le dijo, yo estaba mucho mejor hace 2 años, pero prefiero estar peor con Macri que no mejor con Cristina. Ante lo cual, Jorge Alemán pone a funcionar el psicoanálisis. Y yo le dije, Jorge, muchos de nosotros preferimos estar peor con Cristina que no mejor con Macri. Claro. Al señor le pasa exactamente lo mismo, porque la política no es simplemente que sos llevado las narices por los precios de la góndola del supermercado, sino que hay una dimensión afectiva que tiene que ver con otro tipo de representación, no con los intereses puros. Por eso la campaña de Cristina, que está muy bien, de mostrar los afectados del sistema, tiene sus límites también. Claro. Porque el propio kirchnerismo ha logrado poner a la política en un lugar que no es simplemente a ver cómo me va con el bolsillo. Exacto. Y entonces me parece que eso, de alguna manera, no solamente hay que comprenderlo, sino que también hay que reivindicarlo. Diego Tatián, te queremos agradecer mucho que hayas estado hoy con nosotros. Eduardo Rinesi, por supuesto, también. Volverás por aquí, supongo que próximamente. Estuvimos preguntándonos si tenemos Macri para rato. Usted en su casa tiene que pensar, ¿tendremos Macri? ¿Usted qué piensa? ¿Tendremos Macri para rato? Bueno, no se vayan, tenemos ya pegadito nomás el informe de crisis y después nos encontramos nosotros solos para compartir un par de cositas. Quédese, no se vaya, yo se lo recomiendo, ¿eh? Alrededor de 40
El 22 de octubre se celebraron las elecciones nacionales. Los grandes medios habían difamado y mal informado sobre la muerte de Santiago Maldonado. El gobierno osciló entre el encubrimiento, la indiferencia, el cinismo y la crueldad. De alguna manera es como Walt Disney. Claro, digamos. La opinión pública parecía convulsionada por la aparición del cuerpo sobre el cierre de campaña. El suspenso se instaló en plena jornada electoral. Los encuestadores estaban aterrados. La economía flaca y la deuda gorda también podían ser factores decisivos. Y sin embargo, el sopapo fue contundente. Sin hablar durante casi 2 meses, Esteban Bullrich derrotó a Cristina Kirchner en Buenos Aires. Los presidenciables peronistas también perdieron en Chaco, Santa Fe, Salta, Córdoba y Tigre. Godzilla Carrió se comió la ciudad de Buenos Aires. Y solo los faraones puntanos lograron dar vuelta a la tortilla. Ahora, el sueño de la pesadilla de un país amarillo es cada vez más real. Y la pregunta que flota es, ¿ya fue la opinión pública? ¿Ya fue la democracia? O como se dice ahora, ¿ya fue la verdad? En estos días escuchamos un montón de interpretaciones acerca de las elecciones del 22 de octubre. Espero que en este programa hayamos aportado alguna otra mirada, alguna otra manera de encarar este tema de que se estuvo discutiendo toda esta semana con diferentes aristas y a veces quizás exagerando algunas cuestiones. Estamos en un momento en que nos quedamos solos finalmente, nos abandonaron los invitados, nos quedamos solos y tenemos algunas novedades por ahí para compartir. Pía, ¿qué tenés para compartir con nosotros y con los oyentes? Pocas, novedades pocas, no. Una cosa que quería traer a colación de la elección, Capital Federal ganó por un enorme porcentaje una mujer. En provincia salió segunda Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y también hoy la más votada de la oposición. Y ganó la elección también una mujer que es María Eugenia Vidal haciendo la campaña por Bullrich. Y me hizo pensar en un libro que estuve leyendo en estos días, que es un libro de un filósofo francés que es Alain Badiou, un libro que se llama La verdadera vida, y que es un mensaje a los jóvenes. Él tiene 79 años y escribe un mensaje a los jóvenes. Necesitamos mensajes para los jóvenes. Un mensaje tremendo para los jóvenes, porque se pregunta qué son los jóvenes hoy. Y es muy compleja, no les voy a contar ni explicar el libro de Badiou acá, pero su conclusión es que de acuerdo al tipo de subjetivación que están teniendo los jóvenes y las jóvenes, se está configurando un estilo de mujer, de subjetivación femenina, donde hay una adultez prematura de parte de las mujeres, una capacidad más real de gestión, de apego a la realidad y de eficacia, mientras está creciendo
un conjunto de varones que son siempre adolescentes, siempre consumistas, siempre abúlicos. Salames, básicamente. Muy salames. Famoso salame. Entonces, dice, si el mundo está así, Sí. lo que se espera es que finalmente triunfe la revolución feminista, pero por una vía inesperada, que es que las mujeres se conviertan en la nueva élite de gestión del capitalismo, porque van a ser mejores empresarias, mejores presidentas, mejores legisladoras, y dominando sobre un conjunto de muchachos que están con la PlayStation, ¿no? Estoy barbarizando al pobre Badiou, se entenderá Sí, que no está, pero algo de eso no está dice. mal. Pero es una hipótesis que nos pone en problemas a las feministas, porque tampoco nosotras estamos peleando para hacer la nueva, lo que él dice, el ejército de reserva del capital. Queremos eso, pero otras cosas también. De capital en el sentido de del capital, los CEOs, ser la nueva gestión del capitalismo O sea, contemporáneo. la mujer va a ser en como manos Merkel. Exactamente. Sí. Entonces ahí, en esa... me parece que nos abre un problema porque nos obliga a pensar, hoy que estuvimos pensando en qué es ser oposición, cómo construir una nueva oposición, a las feministas nos pone también en un problema de pensar cómo construimos un feminismo popular en disidencia, callejero, heterodoxo y anticapitalista, ¿no? Luego de las PASO habían quedado como dos lugares ahí en disputa dentro de la oposición, del peronismo. Una, la figura de Cristina en Provincia de Buenos Aires, que había ganado efectivamente las PASO, y los gobernadores. Mario Santucho estuvo esta semana con Jorge Milton Capitanich en la provincia del Chaco, el intendente de Resistencia. ¿Y qué dicen desde ese lugar de los gobernadores peronistas? Pasamos del filósofo francés al político chaqueño. Coqui. Bueno, lo primero es este tema de la atomización, del quilombo que hay en general en la oposición, ¿no? Este caso es un caso típico. Un gobernador en su momento y conductor del peronismo de la provincia capitalismo, hizo toda su historia, cómo fue cuando empezó contra Rosas, que bueno, pero no importa. La cuestión es que es el hombre fuerte del peronismo, él va como jefe de gabinete y deja como sucesor en el cargo de gobernador a Pepo. Bueno, hoy ya están peleados. Pepo atribuye, el caso del Chaco es un caso raro porque si pasa... te vas a algún lado no dejes a Pepo. Exactamente. No dejes a nadie. A Lenín Moreno en Ecuador tampoco, ¿no? A nadie. El gran problema es que bueno, es un problema grave de la política, ¿no? Contemporánea. Y que el problema fue, según atribuye, porque lo que te quería decir es que hay un caso particular en el Chaco, que es que ellos ganan la elección de las PASO y pierden las generales. Entonces, según Capitanich, la responsabilidad es de Pepo, que condujo ese proceso electoral y permitió que el kirchnerismo estuviera fuera del peronismo, presentándose como unidad ciudadana por fuera de la fuerza oficialista en este caso, y sacó el 10%, con lo cual fue el porcentaje por el cual perdió el peronismo con el macrismo, con Cambiemos, que ganó la provincia, lo cual es todo una muestra de del tablero político general, y también significa que Capitanich ya está decidido y necesitado de pelear la conducción y de entrar en una interna fuerte contra Pepo, digamos, o sea, escenario complicado. Lo que me parece interesante de todas maneras la perspectiva nacional que tiene Capitanich, un tipo con mucha experiencia, estuvo en el menemismo, fue jefe de gabinete de Duhalde, fue jefe de gabinete de Cristina, y es un tipo claramente kirchnerista, ¿no? Es una procesión o un progreso que a mí me parece raro, ¿no? Porque tiene una conversión ideológica ahora, un tipo que estuvo en todos esos lugares y que hoy se siente claramente kirchnerista. Y él plantea básicamente lo siguiente, dos cosas que me parecen interesantes. Una es que Cristina juega un papel fundamental, pero, me parece, no lo dijo así, pero en tanto no se presente, como principal líder de la oposición, como la líder más votada, pero organizando un espacio heterogéneo y conteniendo eso de la mejor manera posible, alimentando la posibilidad de que surjan nuevos líderes, que va a ser muy difícil porque la maquinaria, o sea, él dice, yo mismo estoy en problemas porque cualquiera de nosotros que asoma nos revienta en los medios y demás. Y lo segundo importante que me parece que dice es que él ve como oposición al macrismo la necesidad de construir no tanto un peronismo, sino un partido progresista moderno, que ese es el objetivo y hacia eso le parece que hay que discutir, hay que hacer una renovación programática. Bueno, una cosa interesante para verlo próximamente en la web de la revista Crisis, la entrevista para ver qué se viene desde el lado del peronismo y demás. Jorge Milton Capitanich, entonces bastante en línea con lo que se estuvo hablando hoy aquí en el programa, o por lo menos lo que decía Rinés y Tatián. Nos estamos despidiendo, nos encontraremos la semana próxima en este programa que se llama El Periscopio. Espero que lo hayan pasado bien, que se queden pensando alguna cosa y nos hagan llegar. Díganos qué les parece. Nos vemos la semana que viene. Adiós.